José Joaquín, mucho gusto de recibirte en el programa. De Muchas nuevo. gracias, don Jorge, por Reto siglo invitarme. XXI. Muchas gracias. Complicados estamos ahora con tantos problemas, ¿verdad? Pareciera que no hay reactivación económica. No, no hay. Eh, el número de desocupados es el mismo. Eh, es muy triste ver cuando anuncian que hay las posibilidades de puestos en unas empresas y que llegan un montón de muchachos y no califican para lo que necesitan las empresas. Es un problema complicado, es un desfase entre la demanda y la oferta que tenemos nosotros. Y hay un problema muy serio en nuestra educación pública y que las universidades también no han adaptado su producto, digamos, o su oferta de profesionales a los requerimientos actuales. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Creo que lo más importante ahora es ver cómo reactivamos la economía. Cuando analizamos los datos de los informes de Banco Mundial, Costa Rica se lleva el premio porque se paga el 58% de los ingresos, se va para el fisco, ¿va? ¿Qué mide ese 58? Bueno, pues los dividendos, las cargas, las cargas sociales que son muy altas en este país, que están metidas en la planilla y que causan un serio problema en el desempleo y en la informalidad. Versus otros países como Singapur el 21, Canadá el 25, Suiza el 29, la Unión Europea un 39, la OECD un 40, Suecia un 49 y el promedio mundial es el 41. O sea, si fuéramos a un campeonato, nosotros somos los que tenemos la mayor carga. Y con la angustia de que ahora el gobierno anuncia todavía aumentar más la carga fiscal, ¿verdad? Así es, así es. Haciendo, primero quitándole a las pymes los escalafones que tenía, después cargando a distintos grupos, distintas cargas, porque aquí no solo es lo que paga uno, sino que si vos ves, aquí se paga por la tenencia de un carro una cantidad importante de impuestos, ¿verdad? Todos los años en el marchamo, ¿va? Y sin embargo no hay infraestructura, ¿va? Por otro lado, pagamos impuestos indirectos, impuestos municipales, en fin, hay 50 y pico de impuestos, ¿verdad? Vos sos de la teoría y siempre la has defendido, de un flat tax, o sea, de ver cómo simplificamos también el sistema tributario. Eso Exacto, es sí. interesante pero no un flat tax para arriba, sino un flat tax que sea competitivo, digamos, ¿verdad? Exacto. Yo sí creo que es importante llegar a analizarlo con mucho cuidado, lógicamente, porque hay que ver los niveles macroeconómicos y cuánto impactaría, ¿va? Pero bueno, te escucho. Sí, bueno, muchas gracias, don Jorge, nuevamente por la invitación. Sí, primero lo que es importante tomar conciencia de que los impuestos, cualquiera que sea de ventas, de venta a los dividendos, cualquier impuesto significa un costo de producción, ¿verdad? Y al ser un costo de producción desincentiva la inversión. Y recordemos que hay una relación directa entre generación de empleo e inversión. Cuando un empresario invierte, lo hace tanto en capital físico como en capital humano, es decir, trabajadores. Y si aumentan los costos, pues se reduce tanto la inversión en capital físico como en capital humano. Entonces, inclusive los informes de la OIT muestran que hay una correlación, es decir, si queremos reducir el desempleo, necesitamos tasas de crecimiento elevadas
porque cuando hay tasas de crecimiento elevadas significa que hay mucha inversión y mucha demanda por trabajadores. Entonces, lo importante es primero esa conciencia de que los impuestos son un costo de producción y que Costa Rica, como segundo punto, según el Banco Mundial, no es una cifra que estamos aquí inventando ni nos la estamos sacando de la manga, es una cifra del Banco Mundial de su informe Paying Taxes. El último que ellos sacaron fue en el 2020 y Costa Rica tiene una carga tributaria del 58% sobre las ganancias, es decir, es realmente alta. Estamos dentro de las cargas tributarias más altas del mundo. Y entonces, bajo este escenario de que los impuestos reducen la inversión y la generación de empleo, y que además tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo, pues una solución es esta idea del flat tax. Que esta idea del flat tax no es mía tampoco, no es algo que yo me haya inventado. El primero en proponerlo fue el economista Milton Friedman, quien fuera galardonado con el premio Nobel en Economía, en su libro Libertad y Capitalismo, que fue publicado en 1962. Luego, dos profesores de la Universidad de Stanford sacaron un libro que es como la Biblia, el Flat Tax, donde viene todo el desglose en qué consiste. Y la idea es hacer, dentro de toda esta complicación que hay, ¿verdad? Que lo que vos mencionabas del montón de escalafones, inclusive en Costa Rica, las empresas empiezan pagando 5% y terminan pagando, y luego las que más ingresos pagan un 30%, hay diferentes escalafones. Y en muchos países del mundo están estos, y exoneraciones si usted produce y de tal manera, exenciones también si usted produce para el exterior. Entonces, la idea del flat tax es un poco la idea de, ok, eliminamos todos los subsidios, todas las exoneraciones y hacemos una tarifa plana de impuestos sobre la renta, pero eso sí, una tarifa baja. Una tarifa baja y estamos hablando del 15% o 20% no más. Y ahora, muchas personas dirían, pero es que digamos que tal vez puede ser uno de los temores suyos, pero es que si bajamos si el impuesto de renta máximo que en este momento tenemos es del 30% y lo bajamos a un 15%, que por cierto esa es la propuesta que está haciendo el empresario don Andrés Pozuelo, de hacer un flat tax al 15%, muchos se preguntan, bueno, pero entonces eso crearía un hueco fiscal, ¿qué vamos a hacer para llenar eso? Bueno, ahí, y esto es muy importante entenderlo dentro del concepto del flat tax. El flat tax viene acompañado de la idea de la curva de Laffer. Laffer es un economista muy famoso en los Estados Unidos. Él fue un asesor muy importante dentro del gobierno de Ronald Reagan. Y la idea de la curva de Laffer es que si usted reduce la carga, dado que la carga tributaria es tan alta, si usted la reduce, en vez de producir una reducción en la recaudación fiscal, oiga esto porque eso suena paradójico, se traduce en un incremento en la recaudación fiscal. Un incremento en la recaudación fiscal por dos efectos fundamentales. Primero, si usted reduce la carga tributaria, se genera un crecimiento en la inversión y generación de empleo. Al haber mayor inversión y mayor crecimiento económico, la recaudación es mayor. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso inclusive en Costa Rica. Vemos que las zonas francas que pagan menos impuestos es el sector que más está creciendo. Es más, es el sector que está impulsando a la economía costarricense. Y el resto de la economía, que es donde está el sector público, etcétera, es el que está estancado. Entonces, la idea de la curva de Laffer es reducir, es decir, que sea una tarifa plana. Es más, yo estaría de acuerdo con el gobierno de una tarifa plana, pero eso sí, bajarla al 15 o al 20%. Y entonces, como le decía, como se baja la carga tributaria, eso se traduce en un incremento en la inversión, un incremento, por tanto, también en la recaudación impositiva, y por otro lado, se desincentiva la evasión fiscal, que es un tema que ha sido una de las propuestas del gobierno también, combatir esa evasión fiscal, porque los empresarios o las personas dicen, bueno, yo prefiero mejor pagar un impuesto bajo y no jugármela y evadir o eludir impuestos, ¿verdad? Entonces, por esos dos efectos, repito, por incremento en la inversión y por desincentivo en la evasión fiscal,
Entonces, un low flat tax, una tarifa plana baja, se traduce más bien en un incremento en la recaudación fiscal. Es decir, no hay ningún temor de que esto Y sería sobre todos los traduzca. ingresos, posiblemente. La idea del flat tax es que elimine también otra serie de duplicación de impuestos. Por ejemplo, lo que se conoce como doble tributación. En eso está, por ejemplo, los impuestos a los dividendos. La empresa paga, para que la persona entienda, los que nos está escuchando, la empresa paga, digamos, tiene sus ganancias y paga impuesto de renta. Y luego lo que le quedó hace dividendos y las personas tienen que pagar impuestos sobre esos dividendos que ya se había pagado, es decir, ya la empresa había pagado impuesto de renta. Entonces también hay muchos impuestos que se conoce como doble tributación, que la idea del flat tax es eliminar todas las exoneraciones, pero también eliminar impuestos donde haya doble tributación. También esto tiene que venir acompañado, don Jorge, de una simplificación de los impuestos. En Costa Rica creo que se hizo un informe hace como un año donde teníamos como 112 impuestos, ¿verdad? Y donde, claro, la mayoría ni se recauda o se recauda tan poquito. Más alto que lo que recauda. Exactamente, que inclusive hay un proyecto de ley del Partido Liberal Progresista de eliminar creo que como 80 de esos impuestos o 40, la verdad que no recuerdo el monto. Pero yo diría que la idea es ir más allá, es decir, hay que decir, si la carga tributaria en Costa Rica es muy alta, necesitamos para generar crecimiento económico y para reducir la tasa de desempleo, necesitamos reducir para impuestos. Competir, ¿verdad? También. Para competir, exactamente. Porque todos los países están bajando los impuestos, ¿verdad? Muchos países están bajando los impuestos, inclusive los Estados Unidos, y que bajó también. Donald Trump intentó aplicar una especie de flat tax, redujo el impuesto corporativo. La idea de él era reducir el impuesto de renta a las empresas a un 15%, pero el Congreso le aprobó solamente un 21%. Y la idea también era el impuesto sobre las personas, reducir los 7 escalafones, reducirlo a 3, pero el Congreso le aprobó solamente 5 y con márgenes mucho más altos. Pero a pesar de eso, se aprobó esta reducción en los Estados Unidos y en menos de un año, don Jorge, o un año y medio, ya habían logrado la tasa de desempleo más baja en 50 años. Y es que para mí es importante reducir la tasa de desempleo. Es decir, yo no puedo entender cómo los prochavistas se alegran de que se redujo la tasa de desempleo del 13 al 11%. Es decir, un 11% realmente es un fracaso de política económica y social. Es decir, si queremos aliviar la pobreza, lo primero que hay que hacer es darle empleo a las personas. Es decir, ¿cómo va a salir usted de la pobreza cuando la gente ni siquiera tiene trabajo? Por eso es que muchos políticos y muchos economistas decimos que la primera política social es generar empleo, ¿verdad? Y cuando hablamos de generar empleo necesitamos fijarnos como meta alcanzar niveles de desempleo de no más del 3%. Usted dirá que puede ser mucho, ¿no? Singapur, que usted lo acaba de mencionar, tiene una tasa de impuestos sobre las ganancias del 21% y la tasa de desempleo no es ni del 2%, ni del 2%. Y Singapur era un país tan pobre como Costa Rica. Más pobre todavía. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ingreso per cápita de Singapur era muy parecido al de Costa Rica, una tasa y era un país sumamente pobre. Singapur apostó a la libertad económica, poca intervención estatal, pocas instituciones y públicas. Mucha educación. Ahí habría que ver, no sé tanto el detalle, pero sí sé que, digamos, dentro de los índices de libertad económica es el que ocupa la posición número 1 en libertad económica. No tienen impuestos sobre las importaciones, el arancel promedio es 0, no tienen cargas sociales, hasta creo que pusieron impuesto de ventas, pero fue en los 90s, etcétera. Y en este momento tienen un ingreso per cápita de primer mundo, ¿verdad? Es decir, lograron pasar de ser tercermundistas a ser países de primer mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Con libertad económica. ¿Y qué significa libertad económica? Con impuestos bajos, poca intervención estatal, poca regulación y mercados en donde sea la libre competencia
la que se encargue de Mucha la regulación. competencia. Sí, mucha competencia. Es decir, Hay que quitar los distorsionantes que hay. sí, y que el gobierno se ponga a meter. Por ejemplo, en esto de la educación. No es posible que el gobierno de Costa Rica o que un gobierno le diga, se meta para determinar los años de estudio, las materias que hay que estudiar, los contenidos de las materias que hay que estudiar, la aprobación de las metodologías. Usted no puede enseñar con una metodología distinta si no es aprobado por el MEP, y los profesores también tienen que ser aprobados por el MEP. Usted no puede ingresar a la universidad si no aprueba los estudios aprobados por el Estado. Es decir, ese tipo de regulaciones sobre la educación es la que hay que quitar. Es la que hay que quitar. En muchas universidades, las universidades privadas Y más preocuparse por la importantes, calidad y por la promoción y por los problemas sociales también que tenemos. sí, O sea, pero porque la nosotros- calidad es consecuencia de la libre competencia, Claro. no es consecuencia de un burócrata sentado en un escritorio diciendo qué es lo que tiene que hacerse o cómo se No, regula yo la en calidad. educación creo que hay que meter competencia. O sea, no creo en el centralismo que tenemos con 90,000 empleados en el Ministerio de Educación Pública. Yo creo que hay que meter a las muchas cooperativas a que compitan y que administren escuelas, sobre todo escuelas de menos de 40, de 50 personas. Y que haya un consejo que se preocupe, porque como son cooperativas de autogestión que se llaman, entonces ellos se van a preocupar porque todo camine bien, ¿verdad? Así es. Y, Que por y cierto, aquí lo que está sucediendo es todo lo contrario. sí, que por cierto está pendiente. Yo le había mandado un capítulo que me publicaron en un libro sobre educación, que yo creo que sería bueno hablar sobre, tal vez un programa sobre educación. Pero volviendo al tema de los impuestos, sí es necesario esta idea del flat tax, pero que sea una tasa baja del 15, no más del 20%, idealmente 15 para poder competir. Y reitero la idea que no tenemos por qué tener temor de que se cree un hueco fiscal, porque la evidencia empírica de los países donde han aplicado el flat tax revela que esta reducción, este low flat tax viene acompañado de un incremento en la recaudación fiscal y de una reducción de la No, evasión. y se puede poner una penalización más fuerte, porque ya con un impuesto, o sea, cuando uno tiene un 58% de cargas, lo descapitalizan a cualquiera. Así es. Entonces viene el incentivo a buscar asesoría para hacer, no tanto evasión como ilusión, ¿verdad? Entonces, aquel enredo que tenemos, porque solo enredos tenemos, si usted analiza toda la estructura nuestra, es un enredo. Yo sí creo que hay que apoyar a las pymes al principio, ¿ah? O sea, en un periodo corto, y ya después los pones todos al mismo flat tax, pero que se haga gradual, no sé, 3, 4 años, porque ese ajuste tiene que hacerse gradual. Y que las empresas tengan un incentivo primero a invertir, porque le va a quedar más recursos, y a Así generar es. empleo y a competir, ¿verdad? Bueno, otro concepto importante del flat tax es que si usted reinvierte utilidades, no pague impuesto. Es decir, usted solamente paga impuestos si usted distribuye los dividendos. Entonces, es otro incentivo para la inversión. Recordemos que el objetivo, mucha gente piensa o tiene tal vez como el esquema de que el objetivo de la política fiscal es alimentar el fisco, ver cómo le damos más recursos al fisco. No, ese es un error. Ese es un error. El fisco es ineficiente per se. El fisco, es decir, el gobierno, un burócrata, por los incentivos que tiene, dado que administra recursos que no se ha ganado, nunca va a lograr la eficiencia que tiene alguien que tiene el sector privado para administrar esos recursos. Por eso es que el tamaño del sector público debe ser mínimo, lo más pequeño posible, porque cualquier Pero lo intervención... más eficiente. Es que ese es el punto. Tiene que ser pequeño porque no puede ser eficiente. No puede ser eficiente comparado con el sector privado y comparado con mercados de... Y la falta de libre innovación, competencia. y la falta de movilidad, y la falta de
evaluación continua. Yo sí creo en la evaluación del sector público. Aquí nadie evalúa el sector público. Aquí crean las instituciones, tienen algunas, desde los 50 son ya 70 y pico de años de haber nacido y ahí están. Sí, pero don Jorge, si son ineficientes no hay que hacer evaluación, lo que hay que hacer es cerrarlas. Porque usted sabe ya desde un principio que es ineficiente. Bueno, pero eso es una decisión que se toma una vez que se evalúa, ¿verdad? Pero es que el mundo cambió tanto. La valoración ya está hecha, don Jorge. Bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. ¿Verdad? Le reitero, hay principios, así como en la física, es decir, la fuerza de la gravedad afecta, ya sea que yo esté en Costa Rica, en China o en la Luna, igual hay principios en la economía que no dependen de la circunstancia histórica ni del país donde se apliquen. Es decir, hay una teoría, se llama el public choice, su principal líder fue James Buchanan, que le dieron el premio Nobel en economía precisamente por su desarrollo de la teoría del public choice. Y la idea es analizar realmente la eficiencia del sector público en la toma de decisiones. Obviamente esto no es una clase de economía, pero sí la idea fundamental, una de las ideas fundamentales es que usted no puede administrar bien los recursos que usted no se ha ganado. Un burócrata administra recursos que no se ha ganado y los administra para terceros. También, es decir, no es igual, don Jorge, que usted con su ingreso vaya y se compre un regalo para usted, que alguien, qué sé yo, y que un desconocido venga y le dé a usted plata para que le compre algo a una persona que usted tampoco conoce. Usted no va a tener el mismo cuidado en la administración de esos recursos. Y este es el principio del sector público. Y además, primero, que administre recursos que no se ha ganado. Y segundo, que las entidades públicas carecen de la competencia. La caja no compite. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social no compite. Es decir, estamos obligados a cotizar para la caja. No hay nadie que compita contra Recope. Entonces, la idea es generar primero competencia, pero la evidencia demuestra que cuando se genera competencia en el sector público, las empresas quiebran. Las empresas del sector público quiebran porque precisamente no son capaces de administrar de manera eficientemente los recursos. Pero el punto es que como son ineficientes per se, que esa es otra discusión, repito, esto no es una clase de economía, la idea es que el Estado tiene que ser mínimo y por eso también los impuestos deben ser mínimos. Y por otro lado, decía un amigo, yo no sé si usted es católico, cristiano o creyente, pero la naturaleza del ser humano es la libertad. Es decir, la diferencia entre el ser humano y una abeja es que la abeja no puede decidir si va a adquirir polen para hacer miel. No, está programado dentro de su... No puede decir, no, hoy me voy a ir de paseo, hoy quiero tomar agua, hoy quiero tratar de a ver si puedo producir algo que sea distinto a la miel. No, el ser humano sí tiene esa capacidad de decisión, de decidir qué quiere hacer con su vida. Y el problema es que la intervención gubernamental interfiere con esa libertad del ser humano. Entonces, sería, como dicen algunos, sería espantoso que el desarrollo económico y social dependiera de la violación del ejercicio de nuestra libertad. Gracias a Dios, es precisamente con el ejercicio de nuestra libertad que se promueve el mayor bienestar económico y social. Y esto es lo que concluyen y demuestran los índices de libertad económica, que los países donde hay mayor libertad económica, donde hay menos intervención gubernamental, donde hay menos entidades públicas, donde hay menos impuestos, donde hay menos aranceles, los países prosperan más y son más ricos. Bueno, Entonces, yo creo que es muy importante y muy interesante. Yo sí creo en la competencia, definitivamente. Creo en que el gobierno debe ser pequeño, pero muy eficiente, pero con poder para poder tomar un montón de decisiones, porque no se puede tampoco dejar a manos solo del sector privado. Hay problemas sociales muy complicados.
a los cuales el Estado tiene que ir interviniendo para ayudar a que toda esa gente salga del estado de pobreza en que estamos. Pero yo sí creo mucho en la libertad y por eso también creo que la caja sobre todo la caja y el Ministerio de Educación, todo lo que es educación, tiene que haber alguna figura y que haya competitividad y que haya productividad y que esa gente logre crecer y desarrollarse y tener una mejor Costa Rica para todos. Así es, así es, así es. Muchas gracias.